Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Punto Cero del Saber. En nuestro episodio número 2, Educación Transformadora en Tiempos Digitales. El día de hoy nos encontramos en nuestra Universidad Pedagógica Experimental Libertador para realizar una entrevista a una invitada súper especial, Patricia. Patricia es una estudiante de nuestro instituto en el área de química, también una chef repostera egresada de la Universidad de los Andes. Con ella vamos a estar tratando unos temas bastante interesantes y vanguardistas, sobre todo en nuestra era, como lo son la participación en las plataformas y entornos digitales de aprendizaje, y lo que es la experiencia del estudiante dentro de estos entornos. Entonces vamos a comenzar, espero que les guste. Nos encontramos aquí con Patricia. Bienvenida, Patricia. Gracias. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los temas digitales en la educación. Vale. Te voy a hacer una serie de preguntas. Ujú. Quiero que respondas con toda la honestidad posible, ¿ok? La primera pregunta es, ¿cómo ha sido tu experiencia como estudiante en el uso de plataformas digitales para tu uso académico? Mm, Bastante bien. Bueno, desde un principio todo esto era bastante nuevo para mí, así que sobre la marcha también fui aprendiendo un poco. Pero son bastante intuitivas, están también. Okay. ¿En tu época de bachillerato habías tenido la oportunidad de trabajar con plataformas digitales o solamente se dedicaban a la presencialidad? A la presencialidad. En un todo caso, quizá algún documento que se tuviera que sacar copia o algo por el estilo, pero no tan y de lleno como ahora. Ok, perfecto. La segunda pregunta es, ¿cuáles han sido las herramientas tecnológicas que utilizaste o aprendiste a usar para tu formación en la universidad? Mm, Medio conocimiento previo que obtuve fue utilizando el Word, pero ya con el tiempo lo fui desarrollando más aquí. El PDF, porque hay algunos trabajos que hay que entregarlos en ese tipo de formato. El traductor a veces, dependiendo de si la actividad lo necesitaba. El Canva es una muy buena herramienta, es bastante intuitiva por sí misma, puedes hacer muchas cosas ahí, entonces es bastante cómodo. ¿Cuáles son los dispositivos tecnológicos que sueles utilizar? Mi teléfono porque es más cómodo, pues, y así si hay algún cambio de alguna fecha puedo enterarme bastante rápido. Em, pero si son algunos trabajos por comodidad y porque hay algunas cosas que no tienen la misma aplicación, la misma herramienta en formato de teléfono, normalmente utilizo computadora. Perfecto. La pregunta número 3. ¿Has usado redes sociales en tus clases o evaluaciones? Mm, Si tuviera que nombrar algunas, el WhatsApp y el Instagram, pero eso muy poco. El WhatsApp, pero para coordinar las informaciones, pues, de las actividades, o para cambiar fechas o para coordinar fechas. Con el Instagram, recientemente, fue, digamos, como la primera vez que la utilizamos, hice una actividad con uno de mis profesores, que era hacer una publicación. O sea, fue bastante bien, pues, fue agradable porque nosotros la publicamos, y se pudo interactuar con las demás personas, mismos estudiantes, profesores, gente que no tenía nada que ver con la universidad también. Ellos preguntaban o hablaban sobre el tema, nosotros podíamos contestarles, fue dinámico, pues fue interesante. Ujú. ¿Estabas familiarizada con la publicación Mm, o solamente utilizabas las redes sociales por entretenimiento? Por entretenimiento y para informarme. No, Ok. nunca había tenido la necesidad de hacer esto antes. Ok. La pregunta número 4. ¿Cómo te sentiste la primera vez que participaste en una clase virtual? Nuevamente todo esto era bastante nuevo, pues para mí, eh, pero fue bastante bien. La profesora hizo un trabajo bastante bueno, entonces no se sentía tanto el peso. Fue dinámico, pues ella
explicaba cosas, nosotros le contestábamos, ella colocaba temas o colocaba la información y nosotros podíamos preguntar y podíamos ir hablando. Estuvo bien. ¿La interacción de la clase se daba en tiempo real o la profesora colocaba la información y ustedes podían responderla a lo largo de un tiempo determinado? Dependía de la actividad, porque había algunas veces si eran ejercicios, sí teníamos que contestarlos en la misma clase. Pero si el tema era muy extenso, ella nos colocaba, o el profesor que fuera, pues, nos colocaba la información previamente para que nosotros la investigáramos y lo comparáramos con algunas cosas que ella ya nos había dado en otras clases y los trabajábamos en esa clase siguiente. ¿Ok? La pregunta número 5. Con base en tu recorrido, ¿cuáles crees que son las mejores formas de presentar un contenido en una clase virtual? En una clase virtual, poniendo nuevamente el ejemplo, podría ser así como lo hicimos con esa profesora. Ella colocaba el tema o colocaba algún texto y se iba señalando, o se hacían preguntas y se señalaba cuáles eran esas preguntas y se respondían. O mediante infografías también, son bastante buenas. O sea, con el balance entre los dibujos, entre la información intuitiva, también videos, que es un método que se utiliza bastante y el profesor manda algún video para que lo investiguen, lo revisen, lo vean y después se discute en clase o sirve como apoyo si hay alguna duda que haya quedado del tema. Ok. Al momento de investigar o corroborar alguna información, ¿tuviste problemas? Sí, porque cuando estás usando algún navegador hay muchos temas o de ese tema hay muchas respuestas. Entonces se tiende pues a perderse bastante cuando estás intentando encontrar la información correcta. ¿Cómo solucionas los problemas de esa pérdida dentro de tanta información en la web? Normalmente intento comparar la respuesta que obtuve con otras páginas o intentar investigar más para que haya algún tipo de concordancia o algo por el estilo. Por ejemplo, si reviso esta, no me convence del todo, reviso esta otra que también es del mismo tema, eso también es muy importante. Revisar que sean del mismo tiempo, del tema, pues no vas a buscar algo de matemáticas y vas a consultar una revista de biología, no, obviamente no, puede que te dé algo parecido, pero no va a ser lo mismo, pues. ¿Has utilizado la inteligencia artificial? Sí, pero muy poco. Eso depende también, que hay algunas actividades que nos sugieren utilizarla o si no consiguen alguna imagen, pueden utilizarla y generan una imagen y lo utilizan. O sea, mm, siempre yendo por la medida de que cumpla con las normas de la universidad. Perfecto. La última pregunta. Ujú. ¿Cómo te han evaluado a través de lo digital? Normalmente se utiliza el Classroom o la misma aplicación de la universidad y ahí se van colocando los temas, el plan de evaluación y se puede discutir. Ese es el que normalmente utilizamos. Las ponderaciones obviamente se siguen con el reglamento de la universidad, pero son bastante bien. O sea, se coloca la información, nosotros hacemos preguntas o publicamos alguna pregunta, el profesor la responde, nos explica el tema. Siempre hay ese dinamismo de que si alguien tiene alguna duda se puede colocar y va a haber alguna respuesta, así sea de los mismos estudiantes o del profesor. ¿Cuáles han sido las estrategias que han utilizado para evaluar? Eso también depende también mucho del tema que sea. Si son ejercicios, normalmente se llega a algún acuerdo para que sea una clase virtual, para que se puedan utilizar las pizarras virtuales y así ir respondiendo. Si es más de saber o corroborar que se internalizó correctamente el tema, se hacen infografías o se hacen videos o algún podcast o algo por el estilo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Patricia. Un placer haberte tenido aquí. Igualmente. Esperamos volver a tenerte en otro episodio. Tras haber escuchado las palabras y la visión de Patricia sobre la realidad digital que viven los estudiantes, podemos evidenciar que los profesores y docentes en ejercicio y futuros docentes que nos estamos formando hoy en día en nuestra casa de estudios
Debemos estar a la vanguardia de las tecnologías y las plataformas digitales para poder brindarle a nuestros estudiantes una experiencia realmente gratificante y donde ellos sientan que su adquisición de conocimientos se está dando de la manera más óptima. Es importante que resaltemos la importancia de tener el conocimiento del alcance de estas plataformas en nuestros estudiantes, porque ciertamente en la universidad, en la educación media y en la educación primaria, nuestros estudiantes se manejan por los medios digitales y los docentes necesitamos estar enterados de cuáles son las tendencias que hoy en día se están trabajando, cuáles son los mejores mecanismos para impartir nuestras clases y cuáles son las mejores estrategias para que estos estudiantes realmente adquieran sus competencias y habilidades, no solo en el área digital, sino en todos los aspectos de su formación académica. El día de hoy hemos tenido una grata experiencia. Patricia nos ha acompañado y nos ha brindado una nueva visión de la realidad. Espero que puedan acompañarnos en nuestro próximo episodio.